Hola, ¿cómo están mis estimados alumnos? Nos tenemos la oportunidad de estar con ustedes una vez más ahora para tratar de abordar un tema más acerca de nuestro curso de filosofía para este nivel de bachillerato. Nosotros estamos en la mejor disposición para aprovechar unos cuantos minutos, sobre todo para compartir lo que corresponde al tema del día de hoy. Recordemos que estamos mirando la modernidad y el posmodernismo. Ya hemos visto la crisis y la decadencia de la modernidad e incluso hemos introducido un poquito el tema del posmodernismo, identificando algunas de las características del pensamiento de Edmund Husserl. Ahora toca el turno a otro pensador, este sí alemán totalmente, muy conocido en el ámbito filosófico actual, que se llama Friedrich Nietzsche. Nietzsche le dicen algunos, Nietzsche le dicen otros. Es un poco complicado el apellido que tiene. Nosotros pues siempre tratamos de buscar la mejor manera de que se entiendan los contenidos. Ahora primeramente pues decir que el apellido de este hombre, Federico o Friedrich Nietzsche, se escribe con Nietzsche, así se deletrea. El tema concreto que estamos mirando es sobre el cambio de paradigma, algunas distinciones para identificar el cambio de paradigma en lo que se refiere al tema de la filosofía. Primero quiero hacer algunas acotaciones antes de hablar de la filosofía o de la personalidad de este hombre Friedrich Nietzsche. Las acotaciones son las siguientes. La primera es del orden temático y tiene que ver con esto. Estamos mirando ciertamente una cosa que llamamos el cambio de paradigma. Quiere decir esto que la filosofía había tenido un tratamiento específico durante mucho tiempo y ahora tiene otro tratamiento específico. Ahora la filosofía se ha vuelto muy académica, muy academicista, es decir, que las escuelas de filosofía con la pretensión o en aras de estructurar los contenidos que se van manejando, pues han dado una especie de canon de la filosofía. ¿Qué quiere decir canon de la filosofía? Que agarran una serie de pensadores y una serie de tópicos o de temas, y esos son los que se enseñan en todo el mundo. Empantanados en ello, nosotros nos ubicamos en esa situación por nuestras autoridades educativas, es decir, nos mandan que leamos, que investiguemos, que enseñemos un mínimo de cosas para entender las aportaciones de los filósofos. En este caso, decir que Friedrich Nietzsche pertenece a ese canon de la filosofía y es uno de los pensadores que más se promueven en las aulas, que más se promueven en las carreras de filosofía. Esta acotación la digo porque lo que yo voy a compartir el día de hoy, que es muy breve, no se habrá de comparar nunca a lo que en realidad las escuelas de filosofía ofrecen. E incluso antes de las escuelas de filosofía, ya a chicos de preparatoria como ustedes se les dan a leer muchas obras de Nietzsche, y eso resalta una de las características de sus obras, que es un pensador muy seductor de juventudes, es decir, que tiene un estilo muy particular para captar y atraer y aprisionar un tanto a los estudiantes de preparatoria que pues ávidos de conocer este tipo de cosas, los que tienen esa avidez, pues llegan a su obra y se quedan ahí porque les entusiasma tanto una serie de actitudes que ahora vamos a explicar. La segunda acotación es que en general todos los filósofos y todos los temas de filosofía que podamos abarcar en estos días o en un curso para bachillerato, y muchas veces incluyendo los cursos en las carreras de filosofía, en realidad son muy cortos. Yo les propongo la siguiente analogía. Es como si anduviéramos en la superficie del agua, en el mar, y pudiéramos ver la vastedad del mar. Así podemos imaginarnos ver la vastedad de los filósofos, de los pensamientos y de la filosofía. Es muy grande el horizonte, para que me entiendan, como para poder abarcar de una sola mirada
a todos los filósofos y los temas que ellos promueven. Pero además es todavía más difícil pensar que cada uno de esos filósofos y cada una de esas épocas de la filosofía, como si fuera cada uno de los parajes del ancho mar, cada uno de esos temas tiene una infinidad de espacio en lo profundo, es decir, la profundidad es la que no podemos nosotros exponer en unos cuantos minutos. Se los digo porque forzosamente el hacer una síntesis nos lleva a reducir la filosofía a unas cuantas ideas. No solo se los digo por Nietzsche, se los digo por todos los pensadores que pudimos haber abordado en lo que llevamos de nuestro curso y los pocos que vamos a poder abordar. Para que me entiendan pronto, entonces la filosofía es una empresa tan grande que se necesita toda una vida para estar acercándonos a ella y pues siempre es bonito pensar que a cada paso que damos encontramos ideas nuevas. Bueno, esas son las dos acotaciones que quería yo hacer respecto de la filosofía de este hombre, y ahora vamos a decir unas cuantas ideas generales de él. La idea es que en los aprendizajes esperados que tú puedas obtener ahora puedas entender unas cuantas ideas de este señor y podemos ir adelante con otras cosas. Entonces, primero que nada decir que este hombre nació y vivió en el siglo XIX. Ya nos habíamos adelantado con Husserl que él llegó hasta el siglo XX, pero nos regresamos un poco para ver a Nietzsche. Este hombre nació en 1844 y murió exactamente en el año de 1900. Era hijo de un pastor protestante, y este es un dato muy importante para su biografía, porque siendo hijo de un pastor protestante, él desde pequeño fue formado en una variación del cristianismo que no fue la religión católica, sino la religión protestante, para que me pueda yo explicar mejor. De tal manera que la visión que él tenía del cristianismo pues era la que le dio su padre en familia, quien era el pastor protestante en la localidad donde ellos vivían, en Alemania. No voy a hablar de sus estudios ni de su carrera académica, solamente quiero resaltar este aspecto de su vida para entender un poco lo que después vamos a identificar en su obra. Él fue hijo de un pastor protestante entonces, en 1844, y él le gustaba mucho escribir a él mismo sobre su propia vida. Entonces por ahí hay escritos en donde él mismo explica cómo fue que estudió y cómo fue que vivió en familia. Primero que nada decir que antes de estudiar la filosofía él estudió filología. ¿Qué quiere decir esto? Que estudió la lengua, principalmente la lengua clásica, la lengua griega, y pues era ciertamente un experto en filología. Después se metió a los terrenos de la filosofía y fue entonces cuando más o menos empezó a escribir sus obras, a tener en cuenta sus ideas. Sus biógrafos resaltan mucho la cuestión de su relación con un músico muy famoso de su época que se llamaba Richard Wagner, que a lo mejor en algún momento alguno de ustedes habrá escuchado nombrar. El asunto está en que Friedrich Nietzsche se dedicó a tratar de enunciar una filosofía, o más bien una crítica de la filosofía tradicional, como él le llamaba. Entonces voy a resaltar algunos puntos específicos. El primer punto es la figura de Zaratustra. La obra que se llama Así habló Zaratustra o Así hablaba Zaratustra fue una de las primeras obras que él escribió, y que desde luego fueron obras que marcaron su vida y marcaron la filosofía. Yo debo confesar que no soy experto en este pensador, seguramente habrá muchos profesores que sean más expertos que yo, pero si he tenido la oportunidad de leer algo de Nietzsche, fue precisamente el Así habló Zaratustra, el Anticristo, la genealogía del bien y el mal, y algún otro escrito por ahí suelto. Son muchas las obras que tiene, pero con estas me basta para haber captado un poco el sentido de su pensamiento y sobre todo la investigación que yo puedo hacer con ustedes.
¿Qué pensadores, primer rasgo, qué pensadores o qué personajes tuvieron influencia en él? Ya mencioné a uno que fue su padre, pastor protestante. La crítica que Nietzsche hace después del cristianismo, pues es la crítica que él encuentra a la forma de ser del protestantismo o del cristianismo como se le enseñó su padre. Una segunda figura, también ya la mencioné, fue Richard Wagner, este músico con quien tuvo una amistad y con quien tuvo hasta cierto punto también un rompimiento. La sensibilidad del músico seguramente influyó muchísimo también en lo que él era. Entonces es una segunda influencia. Y una tercera influencia fueron sus lecturas seguramente de lo que de lo que él pudo captar acerca de un pensador que se llama Arthur Schopenhauer. Este Arthur Schopenhauer, un idealista alemán también, así considerado, escribió una obra bastante grande, bastante amplia, que por aquí tengo en mi estante y que ahora mismo se los puedo decir. Se llama El mundo como voluntad y representación. El Arthur Schopenhauer se considera el padre de la... Miren, aquí está. Arthur Schopenhauer se considera el padre de una filosofía de la angustia, de una filosofía del pesimismo, podríamos decirlo así. Arthur Schopenhauer, a él se le critica mucho que en resumidas cuentas mucho de lo que él proponía era un pensamiento muy pesimista e incluso muchas veces suponiendo que él apoyaba inclusive y fundamentaba, es uno de los pensadores que fundamenta la idea del suicidio. Pero bueno, no estamos hablando de él, estamos hablando de Nietzsche. Arthur Schopenhauer, podemos decir, fue una tercera influencia que él tuvo. Bueno, entonces esa es la primera característica de Nietzsche, de lo que estamos tratando de decir, la influencia que se tuvo sobre él. Y obviamente la pasión que él tenía o la admiración que él sentía por la figura de Zaratustra, ¿no? que históricamente también podemos relacionar con Zoroastro, que también así le llaman, y que fue una especie de iluminado de las culturas medio orientales, no necesariamente cristianas, sino anterior a lo cristiano. ¿Qué fue lo que hizo Friedrich Nietzsche? Se dedicó a profundizar mucho sobre la cultura griega. Como ya lo mencioné antes, él había estudiado el griego en sus clases de filología y principalmente se concentró en estudiar tres temas de la cultura griega. Una cosa que le llaman lo apolíneo, es decir, la cuestión de Apolo, lo dionisíaco, la cuestión de Dionisios, y lo socrático, así lo podemos decir. Estas tres influencias de la cultura griega. ¿Qué es lo apolíneo y lo dionisíaco? Pues es esa parte que ya habíamos revisado antes en una clase presencial que tuvimos en la escuela, y que se refiere a esta idea de que los alemanes, en concreto Nietzsche y otros, rescataron de la antigua Grecia lo oscuro, es decir, la tradición de lo órfico, de los ritos descritos en algunas tragedias, por ejemplo de Eurípides, ya que las vimos antes, de ritos oscuros, de ritos esotéricos, podemos decirlo así, no tanto del logos, sino del mitos. Entonces lo apolíneo y lo dionisíaco tienen que ver con eso. Dionisios era el dios del vino, después llamado Baco también. Entonces la admiración que Nietzsche sentía por ese tipo de pensamientos pues era más o menos va por ahí, ¿no? Entonces en el problema de Sócrates lo que encontramos es, dice Nietzsche, que nosotros como civilización occidental hemos sido engañados, no solamente por el cristianismo, no solamente por vivir en una etapa del cristianismo, permeada por el cristianismo, con los valores del cristianismo, con todo lo que significa el cristianismo, con toda la cultura que se construyó en el cristianismo. Dice Nietzsche que fuimos engañados, que habría que ir a las raíces de nuestro pensamiento, de nuestro sentimiento, de nuestra necesidad, de la voluntad, que se encuentra todo en la cultura griega, como nosotros le llamamos oscura, y que en ese sentido también alguien que nos engañó fue Sócrates.
El engaño de Sócrates de pensar que por medio de la razón, de la mayéutica, podíamos tener un conocimiento, dice Nietzsche, ahí comenzó nuestra debacle como civilización, porque nos hizo abyectos, nos hizo subyugarnos, nos hizo subordinarnos al tipo de pensamiento filosófico que proponía Sócrates, y que desde luego iba en contra mucho de lo que decían, por ejemplo, los presocráticos o los sofistas en ese tiempo. Luego Nietzsche hace una revisión de los valores o de la moral. Él cree que la moral cristiana en general es una moral que nos esclaviza, que nos debilita, que nos lleva a perdernos, que nos aprisiona, que no nos deja ser libres. Por eso los valores que promueve el cristianismo no son unos valores que podamos nosotros seguir si queremos ser verdaderamente libres. Ahí hay una cuestión antropológica, dice Nietzsche, y esto tiene que ver con nuestro tema de la posmodernidad. Dice Nietzsche que la tradición y el cristianismo y la filosofía occidental nos han hecho miedosos, nos han hecho con tendencias a que nuestra moral sea una moral de opresión, y por lo tanto la verdadera libertad de esa moral nos llevaría a ser superhombres. Él exalta mucho la figura del superhombre porque cree que solamente liberándonos de esas cadenas podemos ser mejores hombres, o se puede llegar o aspirar a ser mejor hombre. Debo decir aquí, y con esto agrego una anécdota, que cuando en el año 2007, si no mal recuerdo, por ahí hubo un congreso en Mazatlán de muchos filósofos. Yo tuve la oportunidad de asistir. Había una sala repleta para una conferencia magistral, yo creo que la más importante en ese congreso, y vino Jürgen Habermas, el último representante de una segunda generación de la escuela de Frankfurt, del cual hemos hablado y vamos a hablar un poquito después. También yo les hablé un poco de él cuando la controversia que tuvo con Joseph Ratzinger sobre los orígenes del Estado moderno. Jürgen Habermas estuvo allí, siendo pues un alemán, no sé si suizo o alemán, pero de tradición de la escuela de Frankfurt. Estuvo allí y le hicieron algunas preguntas. Recuerdo que la pregunta más polémica, por decirlo así, más controvertida, fue cuando le preguntaron acerca de los nazis y de Alemania y de Nietzsche, porque hay, y esto es lo que quiero decir, hay pruebas manifiestas de que los alemanes del nazismo se inspiraron mucho en la filosofía de Nietzsche y en la de Heidegger, que curiosamente son los principales pensadores que nos obligan a retomar en nuestro curso de filosofía para entender la posmodernidad, ¿no? Y Jürgen Habermas no quiso contestarle esa pregunta. Él se le quebró un poco la voz en su lengua que hablaba, y los traductores así lo mencionaron, que le provocaba mucho dolor pensar en Nietzsche, en Heidegger y en lo que había provocado con el nazismo por todas las muertes que se le debieron. Entonces ya se imaginarán la idea que tiene de este hombre Nietzsche, y por eso la peligrosidad de su pensamiento, diría yo. Por eso lo del superhombre no debe tomarse muy a la ligera. En realidad la idea del superhombre puede equipararse un poco a la idea del ideal del mito ario del nazismo, y ese es uno de los problemas que tiene Nietzsche, y que para mi gusto es de los problemas más fuertes que encontramos en su pensamiento. Habíamos dicho antes que él critica mucho el cristianismo. Esta es otra característica. La crítica del cristianismo, sin embargo, como ya lo dije antes, es la crítica del cristianismo como él lo conocía. Estamos a punto ya de terminar nuestra emisión, solamente agrego unas cuantas ideas. La primera es que él es el padre de un estilo de pensamiento que se llama el nihilismo. Se escribe N-I-H-I-L-I-S-M-O. Estrictamente en latín tendría que decirse nihil. Es una palabra latina, nihil, que significa nada. Entonces, si pudiéramos equiparar o traducir el término literalmente, diríamos que el nihilismo es igual al nadismo. ¿Qué es eso de nadismo? Pues la nada. O sea, es el filósofo que
que promueve la idea de la nada y que la equipara también con la muerte de Dios. Es muy célebre también la frase aquella cuando dice que Dios ha muerto, yo lo he matado, ¿no? O sea, es una idea que tiene que ver con un ateísmo y que lo han retomado muchos ateos ya del siglo XX y del siglo XXI, ¿no? Que Dios no es necesario en nuestro mundo. Nietzsche lo distingue así y por eso dice que Dios ha muerto. Es muy célebre esto. Entonces el nihilismo pues es la nada. El nihilismo es el comportamiento que se tiene sobre el mundo como para ser un escéptico en extremo. Críticos de Nietzsche como Miguel de Unamuno, por ejemplo, dice Miguel de Unamuno en un libro que se llama Del sentimiento trágico de la vida en los hombres y en los pueblos, dice que Nietzsche en realidad lo que tenía era una sed muy grande de eternidad. Por eso dice Unamuno, y con esto doy otra característica de Nietzsche, su idea del eterno retorno. Dice Unamuno que Nietzsche inventó la idea del eterno retorno precisamente por la sed que tenía de inmortalidad. ¿Qué es esto de la idea del eterno retorno? Pues como algunos de ustedes quizá ya lo habrán visto por ahí porque es muy famosa la idea, lo que Nietzsche dice es que la muerte solo es un paso, que al final pues la eternidad sí existe, pero como una vuelta eterna, es decir, como que todo vuelve a empezar, es decir, como que todo lo que estamos viviendo, hemos vivido y viviremos, se va a repetir incesantemente por eras, era tras era, ¿no? Entonces, una era es a lo mejor con mucho periodo de tiempo, no está claro, se vuelve a repetir, se vuelve a repetir, se vuelve a repetir. Ese es el eterno retorno de lo mismo, pues. Ese es lo que contiene esta idea del eterno retorno. Hay otras ideas que ya no nos vamos a clavar en ellas, como la de la voluntad de poder o como la del nacimiento de la tragedia. Nietzsche era un apasionado de las tragedias griegas. Para los que recuerden las que tuvimos la oportunidad de ver en nuestro curso de literatura el año pasado, se darán cuenta pues de lo que estriba o de lo que implica el tener allí a nuestra mano todos los casos específicos en los cuales se aborda el tema de la tragedia. Nietzsche se cree un estudioso de la tragedia y él nos da su propia interpretación de este tipo de temas, de la violencia y de la tragedia en general. Pero les decía que uno de sus críticos, que fue Miguel de Unamuno, por ejemplo, él dice que Nietzsche fue un loco desesperado. Es decir, por querer ser inmortal, por querer ser como Cristo, por querer ser él mismo un Cristo, terminó por despreciar a Cristo y al cristianismo. Por querer ser una persona inmortal, un iluminado, terminó por despreciar todo lo que de iluminación podía encontrar en el cristianismo y en la figura de Cristo. Otros críticos de Nietzsche dicen que en realidad Nietzsche representa para la filosofía, en la historia de la filosofía, ni siquiera un pensador serio, sino una especie de bufón. Es decir, que con su estilo muy mordaz, con su estilo irónico, con su sátira, Nietzsche trató de ridiculizar mucho de lo que históricamente o de lo que tradicionalmente se concibe como la filosofía, y lo que hizo fue, en otras palabras, dar una idea de que todo ello no servía, que lo único que servía era lo que él encontraba como válido para su filosofía. Entonces, ¿qué nos dice Nietzsche? Voy a recapitular sobre Apolo y Dionisio, o qué entiende. Pues que los dioses griegos Apolo y Dionisio son los dos impulsos en la lucha permanente que subyacen al modelo que es insuperable de la tragedia ática. Si Dionisio tiene que ver con lo regular, Dionisio el dios del vino, lo súbito y lo cruel con una verdad terrible que desgarra y fragmenta al individuo y su conciencia racional, Apolo encarna la luz y la mesura necesarias para equilibrar el dolor de la mirada dionisíaca. ¿Qué entiende Nietzsche por el eterno retorno de uno mismo? La idea del eterno retorno tiene sobre todo un significado en el terreno de la ética. Desarrolla esta posibilidad genuinamente experimental
cuando aboga por una conciencia modificada del tiempo, aferrada a la inmanencia, no a la trascendencia, y sustraída al influjo de todo marco valorativo trascendente. Es decir, no existe lo trascendente, no existe un más allá que nos reclame por nuestras buenas obras, sino que simple y sencillamente existe el aquí y el ahora, y el disfrute y la capacidad de darnos cuenta de las cadenas que nos oprimen. Por eso es muy seductor Nietzsche, porque encuentra que hay muchas cadenas, dice, que nos oprimen y que hay que soltarnos de ellas. Entonces es importante cambiar nuestra manera de concebir la moral. Es importante promover esta cuestión del nihilismo, que es una desvalorización de los valores supremos, la verdad, el bien, el progreso de la cultura occidental. Todo eso ya no debe existir, ni siquiera la racionalidad. La idea del superhombre pues es no es una idea aristocrática, sino más bien un tipo humano que transmuta los valores, que cambia los valores, que ya no hace caso ni a las virtudes ni a los valores como lo entendemos en la filosofía tradicional y en todo lo que representa nuestra cultura occidental. Entonces, nada más para que nos tengamos una pequeña idea de lo que representa este hombre, y que nos hagamos también esta idea para entenderlo, y para que cuando nos encontremos sus obras sepamos tener una clave de lectura. Eso es todo lo que puedo compartirles ahora. Desde luego, los promotores del pensamiento de Nietzsche no estarán muy contentos de que yo me haga partidario de lo que dice Unamuno, de que Nietzsche fue un desesperado, de que Nietzsche promueve una transmutación de valores y que promueve un nihilismo que desde mi punto de vista pues no es deseable para nuestro mundo, y creo yo que esa aportación de Nietzsche terminó por perder la brújula del pensamiento y de la filosofía, y en nuestro caos que a veces estamos viviendo en nuestros días, pues porque el pensamiento de muchos de nuestros filósofos y no filósofos es un pensamiento que tiene un trasfondo nihilista, cuando no sabemos entender todas las cosas que la tradición occidental filosófica y cristiana nos han ofrecido, y que creo que tendría que ser lo que estaríamos estudiando. Pero bueno, hasta ahí le podemos dejar por ahora. Agradezco su atención, y voy a compartir algún recurso más por ahí en la plataforma donde estamos interactuando con los alumnos. Muchas gracias.